A pesar de las condiciones del clima, nosotros hemos decidido venir acá, venir a honrarte, Señor. Gracias porque no vivimos tan lejos, Señor. Gracias porque podemos tener la adoración siempre y la exaltación como a nosotros nos gusta hacerlo para ti, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Gracias por la bendición, Señor amado, de que podamos continuar haciendo, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que dirijas nuestras vidas, que restaures también nuestras vidas, que también tu palabra traiga sanidad a nuestro corazón y que también nosotros podamos atesorar tu palabra de tal manera en que demos fruto de la palabra, Señor, en nuestra vida. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Y la iglesia dice amén. Muy bien. Hemos venido hablando de alguna manera acerca de lo que la visión de lo que Dios nos ha venido encarrilando, lo que Dios nos ha venido enseñando. Y el domingo pasado hablamos acerca de reconciliar. Amén. Y aprendimos la necesidad que nosotros tenemos de aprender qué es reconciliar, ¿no es cierto? No podemos hablarle a las demás personas si no sabemos qué reconciliar, si no hemos sentido la reconciliación en nuestra vida, si también no hemos aprendido a través del conocimiento de la palabra qué es reconciliar, ¿verdad? Y la otra parte que quiero darles como un mensaje o como una enseñanza es restaurar. Entonces sería reconciliar y la próxima es restaurar. En la Biblia, restaurar significa que volvamos a poner algo o a alguien en un estado o en su condición original, repararlo, renovarlo, ayudar a regresarlo a Dios. Amén. El ejemplo de los detalles de la restauración lo vemos desde el inicio de la tierra, ¿verdad? Desde el inicio de la fundación de la tierra, desde el inicio en donde Dios decide hacer al hombre. La tierra, dice la Biblia, que estaba desordenada. ¿Y qué más? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Y qué más? ¿Y qué más estaba? Vacía. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Entonces, cuando usted mira en el Génesis, la Biblia nos explica en detalle que hay separación de aguas, ¿verdad? Aguas dulces, aguas saladas. La Biblia habla también acerca de que las cosas se ponen en orden, no había una luz, ¿verdad? Y el Señor hace la luz también. De hecho, es lo primero que hace el Señor, ¿verdad? Traer luz. Para que haya orden en tu vida, debe de haber luz. Usted no puede arreglar nada si no hay luz. Cuando usted entra a un edificio, lo primero que hace usted es encender las luces para arreglar, si a usted le toca acondicionar cosas. ¿Está aquí la iglesia? Sí. El orden, para poner orden se necesita luz. Amén. Entonces, cuando viene Dios a nuestras vidas, esto es la parte que a mí me fascina siempre decir, por cómo el apóstol Juan lo explica. La Biblia dice en el apóstol Juan, en el libro de Juan, el evangelio de Juan, valga la redundancia, dice Juan que cuando esa luz llega a nosotros, las tinieblas se disipan. ¿Qué significan las tinieblas? Es el pecado que nosotros tenemos internamente o con el cual nosotros hemos vivido por mucho tiempo. Pero cuando la luz llega a nuestra vida, llega a poner orden a nuestra vida. Amén. Y eso es restaurar. Dios viene a restaurar nuestras vidas. Por eso es que nosotros ya no somos de la misma manera. Por eso es que nosotros ya no pensamos de la misma manera. Por eso es que nosotros ya no hablamos
de la misma manera, porque esa luz admirable viene a nuestras vidas y disipa todo el desorden que hay internamente de pecado. ¿Cuántos se sienten agradecidos con Dios porque la luz de Cristo está en su vida? Ya no somos igual. Ya no somos igual. ¿Verdad? Él cambia todas las cosas. Él cambia nuestra manera de ver también la vida. Él cambia la manera de cómo nosotros nos dirigimos en el día a día. Si yo no tuviera Cristo el día de hoy, yo estuviera en mi casa viendo el partido del Real Madrid, ¿verdad? Repetido de ayer con mis hijos, quizás ordenando comida, recostado en el sofá, ¿verdad? Criticando a los jugadores. Viste que ellos ganan dinero, pero estos ganan plata y uno está en el sillón ahí criticándolos, como ni siquiera no nos oyen, no nos critican, ¿verdad? No nos critican, no escuchan la crítica que hacemos y, ay, mira, este pobrecito no patea bien, ¿verdad? Sin Cristo uno puede estar haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Pero con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la pala, ir a la iglesia, porque hay que hacer el servicio. Nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de funcionar cambia. Y aquí viene lo extraordinario. ¿Cómo puede suceder esa restauración? ¿O cómo sucede esa restauración en nuestra vida? Isaías 61 lo explica. 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura ¿de qué? De la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y mire, aquí vuelve a aparecer la palabra a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados como árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Y esta palabra, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, en la primera persona que se cumple es en Jesús. Es en Jesús. Jesús viene a restaurar. ¿A restaurar qué? Si usted analiza cómo la Biblia se está escribiendo, cómo la Biblia o los sucesos de la Escritura, usted analiza, Jesús viene a rescatar lo que su Padre habría perdido desde el inicio. Él viene a restaurar. Y aquí podemos agarrar otra vez o tomar de la mano otra vez a lo que hemos estudiado anteriormente, que es la reconciliación. Jesús tiene que hacer ese trabajo de reconciliar y también de restauración en nuestra vida. Uno no dice, ninguno de nosotros tomaría la actitud, yo voy a restaurar, pero me quedo sentado. ¿Me explico? Usted no dice, voy a restaurar mi casa o voy a restaurar la iglesia y voy a hacer la planificación y yo me quedo de brazos cruzados. Nunca va a pasar nada. Por eso viene Jesús a que las cosas sucedan. ¿Está aquí la iglesia así? Yo te voy a decir una cosa. Si tú deseas la restauración en tu vida, tú también tienes que hacer lo que a ti te corresponde hacer. Amén. Si usted quiere restauración en su vida, usted también tiene que dar un paso adelante para ser restaurado.
Hay gente que está esperando, ay, yo estoy orando por él para ver cuándo Dios lo toca. Según la Biblia, el hombre entiende que está en pecado cuando él está arrepentido del pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces el hombre tiene que cansarse del pecado. Por eso digo yo, hasta que no estás reventado de tanto pecar, hasta que no aguantas, hasta que decís que ya no aguanto, fíjese que no puedo dormir. Fíjese que yo gano tanto dinero y no sé qué hacer con el dinero. No me satisface. Y empiezan a analizar y empiezan a describir lo que tienen internamente y dicen, es que tengo un vacío en el corazón. Claro que tenés un vacío en el corazón. Todos tenemos el vacío que tú sientes en el corazón. La diferencia es de que algunos hemos decidido, como hemos aprendido, que ese vacío Dios lo dejó ahí para que Él mismo habite. Entonces hemos aprendido a seguir a Cristo porque Él es el único que puede llenar nuestro vacío. Aprendemos a dejarnos ser restaurados por Dios. Y dígame usted si no cuesta. Si uno pasa años, ¿sí o no? Aprendiendo. Si uno pasa años siendo dirigido por un pastor, ¿verdad? Los hermanos que también ayudan. Algunos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? Y ahí vamos ayudándonos, ahí vamos saliendo adelante. Algunos se ríen, pero como que, como una sonrisa así no muy, ¿verdad? Pero ahí vamos saliendo adelante, caminando, aprendiendo más de Cristo. Y eso es un camino de restauración. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dijo Jesús. Extraordinario esto, ¿ah? Podemos verlo de diferentes maneras. Para yo ayudar a alguien, el Espíritu del Señor tiene que estar sobre mí. ¿Qué significa eso, pastor? Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo de Dios para ayudar a otras personas a ser restauradas por el Señor. ¿Se da cuenta cómo funciona la restauración? Primero la restauración es hacia ti. Ajá, es personal. Y luego la restauración es para otros. Porque el Señor nos dio a nosotros en la gran comisión, según Mateo 28, de que fuéramos, ¿verdad? Que reconciliáramos al mundo, dice 1 Corintios. Que reconciliemos al mundo con Dios, ¿sí o no? 2 Corintios capítulo 5, 17 dice eso. Que reconciliemos al mundo con Dios. Mateo está hablando acerca de la gran comisión que debemos de hacer. Ambas cosas son necesarias, pero necesitamos algo importante en nuestra vida y es el Espíritu Santo del Señor sobre nosotros. ¿Está aquí la iglesia? Diga conmigo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Una vez más, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Con más convicción, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Usted puede ayudar en la restauración a alguien más. Y el significado de esto es que ninguno de nosotros debe de actuar por iniciativa propia, sino aprender y ser capacitado por el Espíritu de Dios en la misión que Él nos da. ¿Está aquí la iglesia así? Dar buenas nuevas a los pobres es dar esperanza a los necesitados a través del mensaje de salvación. Vendar a los quebrantados de corazón, restaurar. Siempre he pensado que la restauración no es solamente en la parte física, ¿verdad? Sino también en la parte emocional. Dios
vela por nuestro estado espiritual, nuestro estado físico y nuestro estado emocional. Nosotros debemos de entender, todos nosotros debemos de entender que necesitamos estar equilibradamente sanos para poder hacer la obra de restauración en otra persona. Porque las cosas en la restauración no se van a dar como nosotros esperamos que se den. Porque no es algo mecánico, porque es un proceso. Y porque en ese proceso es el Espíritu Santo de Dios el que trabaja en la vida de las personas. Alabado sea Dios por eso, ¿verdad? Uno puede arreglar un carro y lo echa a andar, ¿sí o no? Uno arregla, como siempre he puesto este ejemplo, ¿verdad? El mecánico arregla los carros. El que sabe de aviación arreglará y reparará los aviones. El que nos hizo, el Dios Todopoderoso, es el único que nos puede dar esta restauración en nuestra vida. Y si usted pregunta, ¿y por qué? Porque Él nos hizo y Él nos conoce como somos. Así que el juzgar a las demás personas porque todavía no han dejado ciertas cosas, eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde orar por las personas. ¿Está aquí en la iglesia así? A nosotros nos corresponde pedirle y clamarle a Dios por esa persona. Eso nos corresponde a nosotros. No deberíamos de ser personas injustas y malas cuando vemos el pecado de los demás y lo estamos viendo para juzgar. Eso es incorrecto hacerlo. Deberíamos, si vemos el pecado de otra persona, deberíamos de dolernos por cómo está siendo engañado, por cómo está atrapado en eso. Deberíamos de tener empatía, porque nosotros ya somos libres y deseamos la misma libertad para esa persona. Está aquí la iglesia, sí. Así que, ¿por qué es que no dejan el pecado? ¿Por qué no dejo eso? Cálmese, cálmese. Esa no es obra suya. La obra suya es predicar la palabra de Dios. La obra suya es decirle a las personas, es que el Dios de esperanza vino un día a mí y me dio esperanza. Es que el Dios de la salvación vino a mí un día y cambió mi mente y mi manera de pensar. Usted tiene eso en la mente y en el corazón y usted traslada eso a otra persona, usted está predicando del poder de Dios. Así que vendar a los quebrantados es un proceso. Es un proceso físico, puede ser muchas veces, es un proceso emocional y es un proceso espiritual, el cual el Espíritu Santo de Dios trabaja en la vida de la gente. Otra cosa importante que dice el texto que leímos en Isaías 61 es a proclamar la libertad a los cautivos. Liberación del pecado, opresión y esclavitud. A proclamar la libertad. El Señor vino a hacernos libres de una vez por todas del pecado. Amén. Antes lo he explicado de otra forma y es que nosotros estábamos como en una cárcel, ¿verdad? Y el Señor viene y dice, ¿cuánto es lo que hay que pagar por estas personas para que sean libres? En la actualidad usted paga una fianza y salir de la cárcel, ¿no es cierto? Depende cuál sea el delito. Usted paga diferentes fianzas, ¿verdad? Puede estar de una semana a un mes guardado ahí en la cárcel. Y hay un juez y dice, hay que juzgarlo. Es a través de un proceso para que esa persona sea libre.
Entonces depende del caso, dice el juez, hay que sacarlo a este hombre o lo vamos a juzgar y tiene que pagar una fianza de $5,000 para que sea libre. Y ahí andan la gente ajustando para sacarlo al hombre de la cárcel o a la mujer de la cárcel. Ahí están haciendo los trámites, ¿verdad? Y se paga la fianza y la persona queda libre. Eso fue lo que hizo Jesús. Al proclamar la libertad a los que estábamos presos, vino a darnos liberación del pecado completo. Él dijo, yo daré mi vida en lugar de ellos. Yo daré mi sangre para perdonar sus pecados. Ya no más la ira de Dios sobre esa persona. De eso nos salva Jesús. Jesús nos salva de la ira de Dios. Tomó nuestro lugar, nos hizo libres a nosotros. Ahora, cuando nosotros veamos a una persona que está en una cárcel, nosotros podemos testificar de aquel que nos dio libertad. Alabado sea Dios. Pero tienes que aprender cómo es que esto funciona para un día tú también explicarlo. Para un día tú también compadecerte de aquellos que necesitan libertad. Yo creo que Dios nos puede dar libertad. Yo creo que no hay pecado tan poderoso como la sangre de Cristo. No lo hay. Cualquier pecado Dios lo puede perdonar. De cualquier pecado Dios puede hacerte libre por siempre y para siempre. Pero tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar la decisión. Si Jesús te ofrece libertad y te está enseñando, porque la Biblia dice, su palabra dice que Él es el camino, la verdad y ¿qué más? La vida. Si Jesús nos está ofreciendo ese camino de la verdad, nosotros deberíamos de también extender nuestra mano y dejar que Jesús nos saque y nos dé libertad. El hombre debe de hacer su parte. Ya Jesús hizo la de él. El hombre debe de aceptar la liberación que solamente es a través de Cristo Jesús. Dígame por favor. Glorifique el nombre de Dios, por favor. No hay nadie más que nos pueda dar esto, mi hermano. Nadie más. Solamente Cristo Jesús. Dice la Biblia también que Él vino a dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Tanto espiritual como física. ¿Por qué? No sabemos, o sí sabemos. Pero cuando no tenemos a Cristo, no podemos entender las Escrituras. Y uno lee, y uno lee, y uno lee, y no te entra. No. Pareciera que fuera un libro más en tu librera, ¿verdad? Y tú lees la Biblia y te levantas y esto sigue siendo letras vacías para ti. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, porque Él te da libertad, tú puedes entender las Escrituras. Él viene a darnos vista a los ciegos, a los que no podemos ver, a los que no podemos entender cuando leemos su palabra. Amén. Dios nos da vista y podemos caminar con Él. ¿Se recuerdan aquellas personas que iban de camino a Emaús? ¿Se recuerdan? Eran 2 discípulos. Iban caminando con Él. Iban hablando todas las cosas que Jesús había hecho en el tiempo. Y ellos divagaban en su mente pensando, estaban tristes. Sin embargo, el Señor les permite en el camino que sus ojos fueran abiertos y le reconocieron. Y aquí hay algo bien importante en esta enseñanza, hablando acerca del capítulo 61 de Isaías.
En nuestro caminar, en nuestro diario vivir, nosotros necesitamos la ayuda del Señor para ver. Porque a veces podemos decir que vemos, pero no estamos viendo como Él quiere que nosotros veamos. Mire usted, le doy el ejemplo. Si yo no uso los lentes, yo no puedo leer bien. Han llegado los años y hoy necesito ayuda para poder leer. Miro borroso con mi ojo izquierdo, ¿verdad? Entonces, al ponerme los lentes, ay, mira vos qué claridad más tremenda la que tengo. Leo hasta en distancia. Puedo ver el 61. Desde aquí dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Desde aquí las letras se hacen así, ¿verdad? La visión cambia cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Está aquí la iglesia, nuestra manera de ver las cosas es restaurada también cuando caminamos con Dios. Alaban al Señor en esta mañana. Entonces, si vemos lo que Isaías habla, está hablando de una restauración integral. Cuerpo, alma y espíritu. El alma es importante. El alma es importante. Y esto casi no lo hablamos, ¿verdad? Pero deberíamos de hacer como están de moda los podcasts, deberíamos de hacer un podcast también, hablar acerca de esto. Porque nosotros o algunas personas critican el alma de otras personas. Y eso es incorrecto. El alma hay que enseñarle a someterse al espíritu. El espíritu nuestro se identifica con el Espíritu de Dios y tiene necesidad de capacitarse y de recibir siempre la palabra de Dios, pero el alma es mañosa, la tremenda. A ella no le gusta. Ella no quiere tales cosas. Ella no quiere pasar orando porque está cansado. Es el alma el que te hace actuar así. El Espíritu quiere. El Espíritu dice, no, vámonos. No te quedéis parado, salí. Vámonos. El Espíritu quiere la relación con Dios, pero el alma se resiste. Y esto es algo que usted también puede quizás descubrir internamente cuando usted dice, yo estoy actuando en el Espíritu o estoy actuando en mi alma. El alma seguro siempre quedará o querrá siempre elegir para satisfacer la carne. El Espíritu nos va a llevar a que nosotros conectemos siempre con Dios. Y cuando hablo del Espíritu, estoy hablando acerca de nuestro espíritu. Amén. Nuestro espíritu. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y necesitamos las tres cosas que mencioné anteriormente, necesitan ser restauradas por Dios. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El significado del año agradable recuerda el año de jubileo, cuando se perdonaban deudas y se liberaban a los esclavos, ¿verdad? Representa el tiempo de la gracia también de Dios en nuestra vida. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo de gracia. El día de venganza no es la venganza como en nuestra carne, como el hombre la procesa, sino es la venganza de la justicia divina. Dios pone fin al mal. Dios es el que decide hasta aquí. Amén. Y por último, Dios consuela a los que lloran y hace justicia a los que lloran. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Entonces, si usted está viendo en Isaías 61, está hablando el Señor de todo lo que Él viene a restaurar. Y también nos enseña el proceso de restauración, cómo Dios lo hace,
¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el que ejecuta Isaías 61? Y es Jesús. El versículo 3 de Isaías 61 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Verdad? Y cuando hablamos acerca de ceniza, obviamente la palabra de Dios está hablando de una manera, ¿cómo se gusta esta palabra, Señor? Ayúdame. De una manera metafóricamente, gracias, esa era, de una manera metafórica, en donde la ceniza es luto, dolor, humillación, ¿verdad? Sin embargo, Dios dice que Él viene a quitar eso y quiere quitar eso, ¿verdad? Corona o gloria es que Dios nos devuelve honra y nos da restauración, óleo de gozo, alegría profunda, sanidad que viene de parte de Dios, manto de alegría, cambio de actitud y también de esperanza. Dios transforma el dolor en dignidad y hace del pueblo, dice, árboles de justicia. Eso significa que las personas son firmes, son fuertes, tienen propósito en la vida. Todo lo que se hace es para glorificar el nombre de Dios. Y vamos a decirlo también, y también para beneficio personal. Por eso Dios nos restaura. Dios quiere un beneficio personal, pero ese mismo agradecimiento de restauración que tenemos en nuestra vida nos hace glorificar a Dios por lo que Él ha hecho. Amén. Dios no abandona al quebrantado. Él trae libertad y sanidad y también trae restauración. En Jesús es el único en el cual nosotros podemos esperar esta promesa y la cumple en nuestra vida plenamente. Es el único que nos puede restaurar. Y Él tiene el poder de la restauración. Yo quiero darles un ejemplo para que usted vea. En la resurrección de Lázaro, por ejemplo, en San Juan capítulo 11, no vamos a ir ahí, solo vamos a ir a meditarlo. En Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo del 1 al 46, ya nosotros vemos que la situación de Lázaro era que él estaba muerto y estaba en la tumba por 4 días. O sea, la Biblia explica que Lázaro ya estaba maloliente ya. Se está descomponiendo ya. Jesús lo llama a Lázaro desde afuera y le dice: Lázaro, sal, o ven fuera, Lázaro. Y ahí venía Lázaro, ¿verdad? Y ahí venía Lázaro. Después de 4 días de muerto, Lázaro estaba caminando. Movieron el lugar, movieron la piedra, lo que cubría, ¿verdad? Lo sacaron del lugar a Lázaro. Y Jesús les dice: quítenle las vendas, pero la gente está impresionada por lo que está viendo. Porque no es que este estaba muerto. No es que este tiene 4 días ya, si hasta huele mal ya. Y ahí viene Lázaro, restaurado por el poder de Dios. Solamente con la voz hace que Lázaro resucite. Solamente con su voz Él puede hacer que las cosas cobren vida una vez más. Solamente con su voz, porque la voz de Dios, escucha bien, la voz de Dios es la autoridad total de todo lo que hay, de todo lo que existe. Es por Dios que las cosas suceden. Su voz le da forma a las cosas. Amén. Alabado sea Dios por eso.
Le voy a hacer una memoria de lo que probablemente usted ya sabe. ¿Cómo fue la luz? Jesús, el Señor, el Todopoderoso, dice, hágase la luz. Y la luz se hizo. Lo que Él habla tiene forma y toma forma en el momento. Así que Él tiene el poder de restaurar lo que está muerto. ¿Está aquí la iglesia así? Usted puede confiar en que Dios restaure a una persona, porque Él ya restauró a Lázaro. ¿Está aquí la iglesia así? Usted puede decir, también puede ponerse como ejemplo usted mismo y decir, pero Dios me restauró a mí. Yo era de tal manera, pero Dios hizo una restauración en mi vida y ahora soy diferente para la gloria de Dios. Es extraordinario cómo Dios nos cambia. Yo me he hecho amigos de los que eran amigos antes míos en el Facebook. Muchos de ellos no saben cuáles eran los planes que Dios tenía para mí. Muchos me miran ahí con mi música que yo he hecho para el Señor. ¿Y usted canta? Pues antes silbaba, les decía yo. Y ahora, en Cristo Jesús, soy una nueva criatura. Y lo que ahora vivo, sacamos las canciones, y lo que ahora vivo, lo vivo en aquel que me dio esperanza y camino en fe. Ya no vivo yo. ¿Quién dijo? El apóstol Pablo. Ahora vive Cristo en mí y en usted también. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña la restauración. Cualquiera que conoció a Alberto Arriaza hace más de 30 años no le diría o le contaría cómo yo fui. Los que me conocieron, ¿verdad? Pero ahora hay una nueva historia que contar. ¿Y por qué? Por la restauración. Yo no me restauré a mí mismo. Ha sido Dios y su poder el que llama las cosas que no son como si fueran, es Dios. Romanos 14:17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, le dijo a Abraham, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es ese? Es Dios. ¿En quién está ese poder? En Dios. Él es nuestra esperanza. Alabado sea su nombre. Entonces, nosotros vemos que en estas características de Lázaro, cómo Lázaro es resucitado y todo el proceso, vemos a un Dios todopoderoso. Él da vida cuando no la hay. Y eso es restauración. Amén. Él es el todopoderoso, el que da esperanza. Él puede incluso hacer que los huesos secos, dispersos, se unan una vez más. Él tiene el poder de la restauración y también de la resurrección. Alabado sea Dios por eso. Mire, para terminar, cuenta la historia de un niño que había hecho una barca. Él jugaba, él sacaba su juguetito, era una barca, lo ponía a jugar, pero al final del tiempo, o a pasar el tiempo más bien dicho, el niño perdió el barco. El niño se desarrolló, fue un adulto, vino a ser doctor, ¿verdad? Y en el barrio en donde estaba, había una tienda en donde vendían, ¿cómo se llaman las ventas esas de usadas y eso?
una tienda de segunda. Qué bueno. Una tienda de segunda, la cual él iba pasando y por la vitrina vio que estaba el barco que él había hecho. Y cuando de repente mira la barca, dice ese señor, ya un prominente doctor de la época, dice, esa es mi barca. Esa es mi barca, dice. Se mete en la tienda y va y agarra el barco y les pregunta, ¿cuánto cuesta la barca? Le dan el número. Le dijeron, esa barca cuesta $1,500. $1,500, ¿sí? Wow, dijo él. Agarró la barca, llevó al mostrador, se sacó los billetes a pagar la barca y le cuenta 15 billetes de 100. El hombre que está recibiendo el dinero le pregunta a ese doctor en el momento y le dice, ¿y por qué está pagando tanto por esa barca? Él le dice, esta es mi barca que se me había perdido, pero ahora yo la restauraré porque al fin la tengo conmigo. Iglesia, usted es la barca que se había perdido y Dios te va a restaurar. No importa el precio, para Él quiere restaurarte y hacerte una vez más de nuevo. Aleluya. ¿Por qué los sueños se mueren internamente dentro de ti? ¿Por qué tú has deseado, por no sé usted? Yo todavía sigo aspirando a muchas más cosas. Todavía sueño. El pastor es un soñador tremendo. Usted, tal vez los sueños suyos se han caído o se han enterrado o como fueran algunos casos, no queremos hablar de los temas porque parece que las cosas están difíciles a tu manera de pensar y a tu manera de ver. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Dios, nosotros recuperamos la esperanza en los propósitos que Él mismo depositó en nuestra vida. ¿Se recuerdan ustedes que citamos la palabra de Romanos capítulo 4, 17, que explica que Él es el que llama las cosas que ya no son, para que vuelvan y tomen forma, para que vuelvan y tomen vida? Cuando tú vienes a Dios, tú vuelves a recuperar lo que tú habías perdido, los sueños que Dios te da, los deseos del corazón que Dios pone para que tú le sirvas, para que tú funciones, para que tú hagas. Es Dios el que desea restaurar tu vida y que tú vuelvas a soñar. Nunca es tarde. Tú puedes empezar hoy y empezar tu restauración. ¿Por qué? Escuche bien. Porque en la iglesia y en la vida es necesario que tú y yo reconozcamos que necesitamos la restauración de Dios en diferentes formas, de diferentes maneras. Dios desea restaurarnos. Si hay una mala memoria en ti de la restauración, por ejemplo, o por una herida que te causaron, o por algo que alguien te dijo, tú puedes quedarte paralizado en tiempo y espacio. Le voy a explicar algo. Si tuviste un papá que siempre dijo que no la haces, hermano, no la haces vos, vos no vas a ser mecánico quizás, usted no va a hacer tal cosa, porque usted es un bruto, le dice el papá. Entonces usted es un tonto. Entonces usted creó lo que ese papá le decía. Y cuando usted se empieza a desarrollar, usted hasta cabizbajo camina. Hasta así. Porque usted se recuerda de las palabras que su papá le decía. Entonces tú necesitas restauración.
Tú necesitas escuchar que la palabra de Dios no te ve de la misma manera. Tú necesitas ver que Dios, tu nuevo Padre, te dejó una palabra a ti para restaurarte. Tú tienes que creer en lo que tu papá dice. ¿Está aquí en la iglesia? Tal vez usted diga, pastor, pero yo no tengo papá. Sí tienes papá. El que te dio la vida es tu papá. Tú no lo conocías, pero Él te vio y te ha visto desde que eras un esperma, desde que estabas en el óvulo de tu mamá. Ahí te vio el Señor. Y dice la palabra de Dios que le puso nombre, ¿verdad? Y le llamó Israel. Desde ahí lo vio. O Job, desde ahí lo vio. Mis ojos, dice la Biblia, vieron tu embrión. O sea, lo que Dios le está hablando a Job, le dice, espera, estás muy rápido en tu pensamiento, amigo. Espérate, yo te vi desde ese momento. Yo no me he descuidado de ti. ¿Está aquí la iglesia? Dios no se despista. Es que somos muchos. Para ti, en tu pensamiento pequeño, pero Dios tiene toda la capacidad. Dios tiene capacidad de cuidarme a mí y a mi esposa a la misma vez, y velar por mis hijos y velar por la iglesia mientras estamos orando por la iglesia. Dios tiene la capacidad de vernos a todos en el mismo momento y proveernos en las diferentes necesidades que nosotros tenemos, porque Él es Dios. A Él no se le escapa nada. ¿Está aquí la iglesia así? A Él no se le escapa nada. Pero tú necesitas ser restaurado. Cuando tú miras cómo Dios trabaja, tú dices, wow, de verdad que Dios está a mi cuidado. De verdad que Dios tiene todo poder. De verdad que Dios está en su trono, pero Él no me ha descuidado. Él puede estar en el trono y también puede estar acá con nosotros y hacer que nuestra vida funcione. ¿Por qué muchas veces vienen desánimos a nuestra vida? Por todas las mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra cabeza. Pero Dios desea que desde el día de hoy nosotros creamos en esa restauración que Él quiere darnos. Amén. Usted dice, pastor, yo tengo 20 años de evangelio. No se preocupe, yo tengo 30 y necesito ser restaurado todavía. Dios sigue trabajando en mí. Él no ha terminado. Él quiere seguir trabajando en ti. Pero tú no seas un obstáculo en tu mente, en tu corazón, por lo que otros te dijeron. Mira, primero, yo no te miro así. Yo creo que tú puedes ser restaurado para la gloria de Dios. ¿Verdad? Amén. Dos, el que te mira y que te conoce desde el principio es Dios. Él es el que te quiere restaurar. El que quiere que tú seas lo que Él ha decidido para tu vida. Porque lo que Dios hizo fue esto. Él escribió una historia de lo que tú ibas a hacer acá en la tierra. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Él escribió tu nombre. Y Él dijo, Él va a ser mi hijo. Él será un adorador. Él será un predicador del evangelio. Él tendrá una familia hermosa de servidores. Dios escribe un plan de ti. Por eso su palabra dice, mi Dios cumplirá su propósito en mi vida. Si usted está en las redes sociales y usted está diciendo, yo necesito de esa restauración. El que te quiere ver mal todo el tiempo es el enemigo. Pero el que siempre quiere verte bien es Dios.
Al tú acercarte a Dios, ahí comienza tu restauración. Si ustedes que están acá, si ustedes necesitan ser restaurados en cualquiera de las áreas de su vida, yo le quiero pedir que se venga acá al frente y oremos juntos. Si usted está allá en su casita, mire, hágame un favor, siéntese, hínquese enfrente de sus sillas o sus sillones en donde usted está. Si usted está acostado en su cama, levántese. Tome posición de ser humilde en este momento. Doble sus rodillas y haga esta oración al Señor. Señor, yo sé que tú me conoces. Señor, hoy me doy cuenta que sí, que han habido muchas cosas que me han dañado mi vida. Me han dañado en mi identidad. Me han dañado en mi manera de conducirme. Yo he querido caminar de tal manera, pero siempre pienso en que no fui capacitado para eso. Pero yo quiero entregarte esas áreas de mi vida para que tú restaures mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame a salir de estas situaciones que pasan solamente en mi mente, pero no es una realidad. Yo simplemente las he creído, pero sé que tú tienes otros planes para mí. Yo sé que tú escribiste. Y mientras escribías, me pusiste nombre, amado Dios. Y me llamaste tu hijo. Yo deseo ser restaurado por ti, Señor. Yo deseo ser restaurado. Ayúdame. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a recobrar fuerzas. Ayúdame en la fe, Señor, a que una vez más pueda confiar en tus palabras. A que una vez más pueda, Señor, tomar tu palabra como la verdad para mi vida. A creerla, a vivir tu palabra, porque tú eres mi Padre. Y yo voy a creer todo lo que tú me digas. Y haré todo lo que tú me pidas. Ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te ruego que me ayudes. Te ruego que me restaures. Vamos, levante su voz. Yo simplemente estoy orando y te guío para que tú ores a Dios. Pero es más lindo cuando tú abres tu boca y tu corazón a Dios y le dices: ayúdame, Señor. Restáurame, ayúdame, amado Dios. Yo quiero que sepan que Dios, desde el momento en que ustedes abren sus labios y le dicen: